Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre los stakeholders, o también llamados partes interesadas. Un stakeholder es cualquier persona, entidad o empresa que tenga un cierto interés o influencia en la situación de una empresa. Este interés puede provenir tanto del exterior de la empresa, como puede ser el gobierno, como del interior de la empresa, como pueden ser los trabajadores. Empecemos explicando las partes interesadas que provienen del interior de la empresa. En este caso nos encontramos con tres tipos de stakeholders, que son los directivos, los shareholders, o más conocidos como los socios o accionistas de una empresa, y por último los trabajadores. A continuación, explicaremos cada tipo en particular y responderemos a las siguientes preguntas: ¿qué interés tienen en la empresa? ¿Qué aportan a la empresa? ¿Y cómo influyen en la empresa? En primer lugar, estarían los directivos. Estos están interesados en la situación de la empresa, porque quieren conseguir los objetivos que se han propuesto. Principalmente, aportan conocimientos, gestión, dedicación y compromiso. Influyen en la empresa a través del control que tienen sobre ella, ya que son los encargados de gestionarla. En segundo lugar, estarían los shareholders, o también llamados socios o accionistas. Estos están preocupados por dos motivos. El primero serían los dividendos que reparte la empresa y que constituyen la principal fuente de ingresos de los accionistas. Y el segundo sería el precio de las acciones, ya que si el valor de la acción crece, podrán vender su participación en la empresa por un precio mayor, generando también beneficios. Aportan el capital con el cual se financia la empresa y el riesgo, ya que entregan su dinero, pero nada les garantiza que la empresa vaya a funcionar bien. Influyen a través de la Junta General de Accionistas, la cual se celebra una vez al año, y en ella tienen la capacidad de nombrar a los administradores de la empresa, aprobar las cuentas anuales, reformar los estatutos, etc. Suele ser un problema común y bastante normal confundir la figura del shareholders y la del stakeholders. Por ello, al final del vídeo explicaremos la diferencia existente. En tercer lugar, estarían los trabajadores. Estos, claramente, se preocupan por el funcionamiento de la empresa, ya que quieren mantener el trabajo y quieren aumentar su salario en el futuro, ascendiendo puestos en la empresa. Aportan a la compañía, principalmente la fuerza de trabajo, compromiso y dedicación. Pueden influir, por ejemplo, convocando una huelga que paralice por completo el proceso productivo de la empresa. Esto puede tener efectos devastadores en la economía de la empresa. Por ello, es necesario garantizar unas condiciones laborales justas, con las que el trabajador se sienta cómodo. Vale, una vez explicado todos los stakeholders internos, pasemos ahora a ver los stakeholders que provienen del exterior de la empresa. También los explicaremos respondiendo a las tres preguntas anteriores. En primer lugar, nos encontramos con los clientes. Estos, principalmente, están preocupados por la calidad y el precio de los productos, aunque también por la responsabilidad social que lleva a cabo la empresa. Aportan el dinero para continuar con la actividad. Es por ello que muchas veces se considera la parte que más interesa a la compañía, ya que sin clientes no habría beneficios, ni tampoco negocio posible, puesto que es de donde provienen los ingresos de la empresa. Es necesario, por tanto, que la empresa escuche sus sugerencias y adapte sus bienes y servicios a las peticiones y necesidades de sus clientes. Influyen de forma decisiva en la empresa, ya que si dejan de comprar, el negocio dejaría de funcionar. En segundo lugar, nos encontramos con los proveedores, los cuales están interesados en que la empresa siga funcionando, para así conseguir beneficios a través de la venta de sus bienes y servicios a la empresa. Aportan a la compañía los inputs o materias primas que utilizará para poder fabricar los bienes y servicios que venderá posteriormente. Pueden influir en la empresa dejando de suministrar estos materiales. Es por ello por lo que la empresa debe asegurarse de contar con varios proveedores, por si en algún momento alguno de ellos le falla. En tercer lugar, nos encontramos con la comunidad local. Se preocupan por las posibles externalidades negativas que pueda generar la empresa en el entorno local, como puede ser la contaminación de las aguas o del aire. Aportan a la empresa un soporte cultural, infraestructuras sociales y de comunicación. Pueden influir en la empresa de diversas formas, como puede ser realizar una campaña en contra de la empresa, a través de medios de comunicación. Esto puede generar una bajada de ingresos si los clientes dejan de comprar los productos. Y por último, en séptimo lugar y cuarto externo, nos encontramos con el Estado, los cuales están interesados sobre todo en los beneficios de la empresa, ya que cuanto mayores sean, mayores impuestos deberán pagar.
Este dinero podrá ser utilizado por el Estado, por ejemplo, para mantener la educación o la sanidad pública. Aportan a la empresa las infraestructuras principales, como pueden ser los puentes o las carreteras, el marco legal en el que tienen que actuar y posibles ayudas o subvenciones que puedan recibir. Pueden influir en las empresas de diversas formas, como puede ser un aumento de los impuestos a pagar, o cambiando el marco jurídico legal en el que tienen que actuar las empresas, a través de reformas o nuevas leyes, por ejemplo. Con esto ya habremos visto la clasificación de los stakeholders o partes interesadas según de dónde proceda el interés hacia la empresa. Sin embargo, es necesario que mencionemos de forma breve otro tipo de clasificación de los stakeholders muy utilizada en las empresas y que sería en función de la importancia de las partes interesadas en el funcionamiento normal de la empresa. En base a esto, se clasifican en stakeholders primarios y secundarios. Así, los stakeholders primarios son aquellos que resultan imprescindibles para la compañía, puesto que tienen un vínculo económico directo con la misma. Dentro de esta categoría podemos distinguir los siguientes tipos. Los accionistas o shareholders son primarios, ya que facilitan el capital imprescindible para poner en marcha la empresa. Directivos son imprescindibles, ya que el crecimiento de la empresa está estrechamente ligado al buen trabajo que realicen estos directivos. Los trabajadores son también primarios, ya que aportan la fuerza laboral que necesita la empresa para poder ofrecer sus productos y servicios. Y por último, pero no menos importante, están los clientes. Como ya dijimos antes, son imprescindibles, debido a que los ingresos de la compañía dependen de los clientes. En cambio, los stakeholders secundarios son aquellos actores que no tienen un vínculo muy fuerte con la empresa, pero se ven afectados por la actividad de la misma, ya sea por ejemplo por su contaminación o por tener un cierto interés en la empresa. Esta categoría sería muy amplia, pero podemos destacar tres: la comunidad local y la sociedad, los proveedores y el Estado. Sin embargo, lo malo que tiene esta clasificación es que es muy general y puede que coincida con la situación de la empresa o puede que no. Por ello, es muy recomendable que la empresa analice cada uno de los stakeholders y realice un cuadro con 4 cuadrantes, donde los clasifique en función de la influencia que poseen sobre la empresa y el nivel de interés que tienen en la empresa. Este cuadro se denomina matriz de stakeholders. En el primer cuadrante se introducirán los stakeholders que tengan poca influencia y poco interés en la empresa. Esto hace que la empresa tenga que prestar una atención mínima sobre ellos. En el segundo cuadrante se colocan aquellos que tengan una gran influencia sobre la empresa, pero poco interés en ella. A la empresa le interesa tenerlos contentos, para que así no ejerzan una influencia negativa sobre la compañía. En el tercer cuadrante colocamos aquellos con poca influencia sobre la empresa, pero gran interés en ella. No será necesario prestar una gran atención sobre ellos, con tenerlos informados será suficiente. Y por último, en el cuarto cuadrante, situamos a los stakeholders que tengan gran influencia y gran interés en el rumbo de la empresa. Claramente la compañía tendrá que centrar sus esfuerzos y atención en este grupo. Un ejemplo claro serían los accionistas de la compañía. Y por último, veamos la diferencia entre los stakeholders y los shareholders. Por un lado, los stakeholders son personas interesadas en el negocio, pero no tienen la obligación de ser propietarios de dicho negocio. Por ejemplo, como ya hemos dicho antes, los trabajadores o los proveedores van a tener interés en la empresa, sin embargo, no son dueños de ella, ya que no poseen acciones o participaciones de la sociedad. Por otro lado, los shareholders son los propietarios del negocio, es decir, son los dueños de la empresa. Por ejemplo, si estamos ante una sociedad anónima y tú posees una cierta cantidad de acciones de esa empresa, te conviertes automáticamente en un shareholder, ya que al poseer acciones eres dueño de la compañía. Al ser dueño, vas a tener un cierto interés en que la empresa crezca, ya que si esto ocurre, te beneficiará directamente, ya sea a través de un incremento del valor de las acciones o del dividendo a pagar. Por tanto, en resumen, para que nos quede claro, un shareholder es un tipo de stakeholder, ya que es una parte interesada de la empresa. Sin embargo, un stakeholder no tiene por qué ser un shareholder. Es decir, todo shareholder es a su vez stakeholder, pero no todo stakeholder es un shareholder. Concluyendo, para ser shareholder necesitas dos cosas. La primera es tener un cierto interés en la empresa y la segunda es ser dueño de la compañía. Y para ser stakeholder solo necesitas una cosa, que es tener interés en la empresa. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado,
te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te he servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.